Estamos estudiando el libro de Judas y analizamos el liderazgo relacional. Liderazgo relacional. Es sorprendente, pero hay 5 ilustraciones que el libro de Judas nos da acerca del mal liderazgo. Muchas veces la mejor forma de aprender qué es lo que debemos hacer es analizando lo que no deberíamos hacer. Y eso es lo que Judas nos muestra. Esta es la tercera ilustración que el libro de Judas nos da en el versículo 12. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo, es decir, está hablando de árboles en el tiempo de otoño. Árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Y esta es una ilustración bastante gráfica, pero Dios mío, es la ilustración de varios líderes que conozco, líderes que he visto. En esta lección vamos a hablar sobre influenciar con valores. Los valores son simplemente las cosas que son importantes para nosotros en la vida. ¿Por qué cosas darías tu vida? Espero que no sea por algo que es trivial. Pero deberían existir valores en tu vida, ciertas cosas que son importantes, como para en serio dar tu vida por ellas. Esos son los valores. Y de eso estaremos hablando aquí. El liderar con valores, influenciar con valores. El liderazgo se remonta al carácter, se remonta a quienes somos, nuestra integridad. El liderazgo cristiano se basa en esta confianza, confianza entre líderes y seguidores, donde el compromiso fluye desde nuestro carácter, nuestro carácter. Y yo entiendo que todo mundo tiene un carácter, pero algunos se vuelven personajes por ese carácter. Pero el buen carácter siempre produce buen fruto. Otra forma de decirlo es que las buenas raíces producen buen fruto. Y es imposible producir buen fruto a no ser que se tengan buenas raíces, porque son las raíces las que alimentan a las ramas que producirán ese fruto. Y a eso nos referimos cuando hablamos de influenciar con valores. Ahora, quiero usar una ilustración aquí, una ilustración de la vida del apóstol Pablo. Y es un clásico cuando hablamos sobre el carácter. Y aquí vemos a los colosenses, vemos la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas era una comunidad de gran carácter. ¿A qué me refiero? En Colosenses 3:11 habla sobre judíos y gentiles. Habla de esclavistas y habla de esclavos. Habla de esta gran diversidad. Y esta es la misma definición de lo que debería ser una comunidad cristiana. Es una diversidad y aprender a apreciarnos los unos a los otros, aprender a aceptarnos unos a otros, aun cuando somos diferentes. Somos distintos. Y al ser distintos, evidentemente existirán diferencias de opinión. Va a haber diferencias entre nosotros. Se va a producir conflicto. De hecho, lo cierto es que el conflicto es una consecuencia necesaria de la comunidad cristiana. Deben existir desacuerdos. Alguien dijo una vez, si tienes dos personas que siempre están de acuerdo en todo, uno de ellos no es necesario. Y hay mucha razón en eso, porque aprendemos los unos de los otros. Podemos ver cosas que ellos no ven y ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos. Entonces, nos ayudamos unos a otros, nos fortalecemos entre nosotros, con nuestras diferencias de opinión. Una de las cosas que aprendemos es que si vamos a sacarle provecho a la vida, es que podemos estar en desacuerdo sin ser mal educados. Desearía que todo el mundo lo entendiera. ¿Y cómo manejamos el conflicto? Esa es una excelente pregunta porque en esta diversidad que es la comunidad cristiana, va a existir conflicto. ¿Cómo lo manejamos? Primero, hay que desarrollar una actitud de amor por todas las relaciones. Es decir, aprende a respetar a todas las personas. Cierto, ellos no son perfectos, pero tampoco nosotros lo somos. Aprendemos unos de otros. Entonces hay que aprender una actitud de amor por todas las relaciones. Esto es más que algo trillado. Nunca vamos a ayudar a nadie a quien no amamos. Otra manera de decirlo puede ser: a nadie le importa lo que sabes, hasta que saben cuánto te importa.
Eso es más que un simple dicho. Esa es la verdad. Entonces hay que aprender a amar a todos. Segundo punto. Interésate lo suficiente como para confrontar con amor. Oh, claro. Esa es la parte difícil. Esa es la parte verdaderamente difícil. Porque muchas veces nos da miedo la confrontación porque ¿qué es lo que va a pasar con la relación? Si es una buena relación, entonces lo van a superar. Si es una buena relación, entonces aprenderán de esta experiencia. Y entonces lo que va a ocurrir es que la relación se verá fortalecida por todo esto. Si el conflicto la va a destruir, y solo hablamos de diferencias de opinión, de eso estamos hablando. No estoy hablando de un pecado terrible, estoy hablando de diferencias de opinión, diferentes ideas, y si no podemos aprender a siquiera hablar y discutir estas cosas sin que haya una gran pelea, bueno, no podremos lograr nada significativo en la vida. Tienes que aprender a llevarte bien con otras personas. Una confrontación amorosa hace que la gente rinda cuentas y así podrán vivir sus convicciones. Me parece absolutamente alucinante que haya gente que diga ser cristiana, pero ni siquiera creen en la Biblia. Dicen que son cristianos, pero ellos nunca piden perdón. Dicen que son cristianos, pero nunca van a la iglesia. ¿Cuán confundido se puede estar? Todas estas cosas son valores bíblicos. Y si no son fundamentales en nuestra vida, me temo que simplemente nos engañamos a nosotros mismos diciendo que somos cristianos. Ahora, hablemos de la iglesia de Colosas. Había un hombre muy prominente, un hombre bastante importante en la iglesia. Comúnmente se cree que este hombre era el padre del pastor. Probablemente era el dueño del terreno donde se encontraba la iglesia. Su nombre es Filemón. Y claro, es el Filemón que le da el nombre a la carta. Este Filemón era un esclavista, y esto le causa problemas a mucha gente. Él era un esclavista, pero este era un problema cultural, algo que él había heredado. Verdaderamente dudo que en su corazón estuviera el ser esclavista, simplemente era parte del mundo en el que él vivía, era parte de su cultura. Y cuando lees la carta a Filemón, algo que inmediatamente destaca es que a Pablo le importa Filemón. Pablo genuinamente quiere a este hombre y él se identifica con el problema de Filemón. Filemón tenía un esclavo que le robó y después salió huyendo. Entonces Pablo, mediante este evento, se identifica con Filemón. Pablo acepta los valores de Filemón. Él dice, yo sé que eres un buen hombre, y el mismo que inició tan buena obra en ti la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Esas fueron las palabras que él le dijo. Aquí hay otra cosa que puedo notar. Pablo cree que Filemón al final hará lo correcto. Cree que hará lo correcto porque él es un buen hombre, es un creyente genuino. Entonces lo confronta y notemos esto. Pablo nunca usa su autoridad apostólica. Esa es la única forma en que mucha gente sabe confrontar. Yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, no. Pablo no hace eso. Pablo no hace eso. No empieza a darle órdenes. No. Sino que él lo aborda como un caballero. Y se acerca a Filemón diciéndole, yo comprendo que esta es una situación complicada, pero sé que harás incluso más de lo que yo voy a decir. ¡Oh, qué palabras llenas de gracia! Es grandioso lo que dice. Ahora veamos otra cosa que Pablo hace. Pablo hace una inversión personal para arreglar este problema. Él dice, lo que sea que él te deba, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo voy a pagar. Ah, hasta que no estemos dispuestos a involucrarnos, hasta no estar dispuestos a hacer lo que podamos para resolver el problema, porque yo veo a mucha gente que le fascina hablar de los problemas, pero nunca logran absolutamente nada. Pablo no lo hace. La actitud de Pablo es, yo lo pago. Y que Pablo pague la deuda significa que Onésimo ya no es un esclavo, ahora es un hombre libre. Últimamente, Pablo lleva a Filemón a vivir realmente su creencia cristiana. Lo que Pablo dice es,
A mí me van a soltar de la prisión en poco tiempo, así que... Y ya he hecho la petición. Yo he pedido que me liberen, que me pongan en libertad y venir a Colosas, porque quisiera quedarme en tu casa, así que prepárame el cuarto de huéspedes. Y lo que está haciendo con todo esto es llevar a Filemón a rendir cuentas, porque cuando Pablo llegue allá, ¿quién será la primera persona a quien se ponga a buscar? Claro, este nuevo creyente llamado Onésimo, el esclavo que huyó. ¿Cómo está Onésimo? ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero que entendamos que es exactamente lo que Cristo Jesús va a hacer por nosotros, porque Él viene otra vez y va a pedirnos cuentas. Una de las primeras preguntas que se hacen en la Biblia es cuando Caín dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí, lo eres, por lo menos hasta cierto punto. Lo que sea que puedas hacer para guardar a tu hermano, tendrás que hacerlo porque Dios te pedirá cuentas al respecto. Y esto es lo que llamamos el fruto de la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana puede con esto. Puede tratar con estos asuntos complicados que se presentan en la vida. Los problemas difíciles que la sociedad pone debajo de la alfombra porque no tienen buenas soluciones. Pero esto no es así con el Evangelio. Con el Evangelio de Cristo Jesús, la gracia de Dios es suficiente y Él nos ayudará a encontrar una buena solución a cualquier problema que enfrentemos. Ahora hablemos del carácter. Carácter. Porque en el núcleo de volverse un buen líder se encuentra la necesidad de conectar nuestra voz con nuestro toque. Ahora voy a repetirlo porque es algo muy importante. En el núcleo de convertirse en un buen líder cristiano, existe esta necesidad de conectar tu voz con tu toque. Quiero contarte una historia. Es la historia de un ministro que escribió sobre su historia personal y sobre su familia. Su hija mayor se había casado y al poco tiempo ella y su esposo esperaban a su primer hijo. Y ella estaba llevándola bien con el embarazo, pero un día su esposo simplemente la abandonó. Y esto le causó un estrés de tal magnitud que ella tuvo un parto prematuro. Su parto fue prematuro. Tuvo un bebé prenatal. Y el padre decía, yo intento estar ahí para ella, yo intento estar ahí como un padre, pero no puedo ser su esposo, soy solo su padre. Y dice que cuando nació este bebé lo pusieron en una incubadora y después lo conectaron a oxígeno, porque su suplemento de oxígeno naturalmente no era el mismo que el de un bebé bien desarrollado, era prematuro. Entonces la enfermera se acerca conmigo y me dice, Señor, usted es el abuelo de este bebé, pero yo lo estoy designando como un padre putativo para este bebé. Quiero que usted venga al hospital todos los días y que haga todo lo necesario con este bebé y venga y se siente junto a la incubadora de este bebé. Y quiero que usted le hable a este bebé. Y mientras le habla a este bebé, simplemente use sus dedos y métalos en la incubadora para tocarlo gentilmente. Toque el bebé con mucha sutileza. Y luego dijo estas palabras. Yo quiero que este bebé relacione e identifique su voz con su toque. Este pastor dice que de repente ya no escuchaba la voz de la enfermera hablándole. Era Dios hablándole. Pero este es el problema que tenemos en nuestro mundo. Este es el problema que tenemos en las comunidades cristianas, que muchas veces nuestra voz no corresponde con nuestro toque. Lo que decimos no refleja lo que hacemos. Y es por esto que la gente se decepciona. Y podrás decir lo que quieras de los millones de personas que han abandonado la iglesia, pero un gran número de ellos ha abandonado la iglesia porque se han decepcionado con la vida. Se han desilusionado con la iglesia porque nuestra voz no corresponde con nuestro toque. Que Dios nos ayude a cambiar eso. Ahora vamos a hablar de otra palabra, la palabra
cultura. No solo está el carácter, también está la cultura. Porque con el tiempo, cuando se practica la vida cristiana, la comunidad cristiana desarrolla una manera inconsciente de hacer las cosas. La cultura es básicamente la forma en que hacemos las cosas. No significa que sea superior a todos los demás, no, pero necesitamos ciertas reglas bajo las que operar. Y eso es la cultura. La cultura, como dije, es la manera en que hacemos las cosas. La cultura tiene su propio lenguaje, y hasta que entendamos la cultura, no seremos muy efectivos como líderes. Entonces tenemos carácter, tenemos cultura, y está una tercera palabra. La tercera palabra es valores. Valores. Como dije desde el principio, los valores son las cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, alguien ha dicho, ¿por qué cuentas tu dinero? Pues porque tiene valor. Por eso, lo cuentas porque tiene valor. Y cualquier cosa en tu vida será exactamente igual. Si tiene valor, vas a contarlo. Es importante para ti. Entonces tenemos nuestro carácter, tenemos la cultura y tenemos los valores. El liderazgo es una relación del carácter que moldea la cultura. Y por esta razón las iglesias y las comunidades cristianas absorben la personalidad del pastor, del líder. Esto lo he visto una y otra vez. Si voy a una congregación que es cálida y amable, entonces de inmediato yo sé que ese es el tipo de pastor que ellos tienen. Voy a una congregación que es amorosa a más no poder, entonces yo sé que ese es el tipo de pastor que tienen. Porque es aquí donde el liderazgo tiene su mayor poder. Es la influencia sobre la cultura. Los líderes crean la cultura mediante su estilo de vida. Por ejemplo, se dice de la enseñanza, se dice que se atrapa más de lo que se enseña. ¿Y esto qué significa? Significa que las personas están viendo qué es lo que haces. Y si tus palabras no van conforme a tus acciones, si tu voz no corresponde a tu toque, la gente se va a desilusionar y entonces se va a ir. Pero cuando hay gente de integridad, lo que ves es lo que es. Esta gente es totalmente genuina. 24 horas al día, 7 días a la semana. Ellos son cristianos, viven lo que ellos predican. Sus seguidores aprenden mucho más al observarlos que escuchando lo que tienen que decir. Recuerdo a un joven diácono que servía en nuestra iglesia en Ohio, y un día se me acercó y lo que me dijo fue, Pastor, yo lo respeto tanto, yo respeto lo que hace y aprendo mucho de usted. Y yo siendo un maestro inmediatamente me puse a pensar qué mensaje lo habrá impactado, qué serie de lecciones. Pero lo que él me dijo fue esto. He aprendido muchísimo observándolo. Observando cómo respondes cuando la gente te maltrata. Observando tu forma de comportarte cuando hay oportunidad para portarse mal. Pero escoges ser amable. Me dijo, aprendo observándote. Y eso es cierto para todos. Para todos. Mientras nos observan, eso influencia su comportamiento o su cultura. La cultura moldea los comportamientos de las personas en la organización o en esa comunidad cristiana. Y es justamente aquí donde el liderazgo tiene su mayor poder, su más grande impacto, donde pone a tono su atmósfera a través de su influencia. A través de su influencia. Ese es buen liderazgo. Ahora, vamos a discutir un poco sobre el conflicto entre la cultura y los valores. Las diferencias. Analizando esta situación donde tienes un esclavo que ha huido y tienes a un esclavista a quien le han hecho un mal. ¿Cómo vas a tratar con esto? Pablo nos muestra cómo hacerlo. Pero la tragedia de esto es que muchas iglesias a día de hoy están llenas de víctimas. Víctimas. Gente que está atrapada entre lo que el líder dice y lo que el líder hace. Dicen creer algo, pero en realidad
viven un estilo de vida completamente distinto, no viven lo que predican. Por eso constantemente le aconsejo a los jóvenes pastores, tu mayor mensaje es la forma en que vives, la forma en que te comportas. Porque estamos llamados a que nuestra fe sea un modelo a seguir para la comunidad cristiana. Y este es nuestro mayor campo de influencia, el ser genuinos. Y cuando somos el modelo, ayuda a la gente a comprender que hay alguien en quien pueden confiar. Ahora, como ninguno de nosotros es perfecto, todos tenemos ciertas vulnerabilidades. Permíteme tomar un momento para hablarte sobre la visión, los valores y las vulnerabilidades. Oh Dios, no puede existir ningún liderazgo si no hay perdón. No se puede. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y todo líder comete errores. Ser un líder demanda que tomemos decisiones, aun cuando no tengamos idea de qué hacer. Tienes que escoger, tienes que elegir, tienes que tomar la decisión. No puedes quedarte ahí sentado y observar qué pasa. Siéntate a ver el desastre. No. Tienes que informarte de la mejor manera posible y tendrás que actuar conforme a ello. El perdón es un prerequisito para el empoderamiento. Es imposible que alguien llegue a liderar sin tener algunos errores. Y por supuesto, si continuamente están cometiendo errores, entonces no están aprendiendo nada, solo se están equivocando. Eso no es buen liderazgo y no hablo de eso aquí. De lo que sí estoy hablando es que no importa quién es el líder, solo uno es perfecto y ese es Cristo Jesús. El resto estamos aprendiendo. Eso aplica para todos, pero al navegar en esta vida, todos tenemos que aprender de estos errores. Alguien ha dicho alguna vez, si el diablo te engaña, es culpa del diablo. Si te engaña 2 veces, la culpa es tuya. Y eso es cierto, porque tienes que aprender de esos errores y dejar de cometer esos errores. Pero tenemos que estar dispuestos a perdonar, mostrar gracia. Este es uno de los problemas más comunes en los matrimonios. El error es que empiezan a contar todos los errores que la pareja está cometiendo. La Biblia dice que eso no es caminar en amor, porque el amor no mantiene registros de las cosas que se han hecho mal. Tienes que escoger perdonar. Escoge perdonar. Y nadie será capaz de ser empoderado sin antes haberle dado la libertad de fallar. Pensemos por un momento en un niño que está aprendiendo a caminar. Piensa cómo nos relacionamos con ellos. Estamos ahí para animarles cuando se caen y vuelven a levantarse. Se levantan sintiéndose que miden 3 metros de altura y están orgullosos. Y les decimos, no, ven acá, vamos, da ese paso, venga. Y todos sabemos qué es lo que va a pasar. Van a dar un paso o dos y luego van a darse un sentón o se caerán de boca. Y sabemos que eso va a pasar, pero estamos dándoles la libertad para fallar. Porque nosotros entendemos que están aprendiendo a mantener el balance. Llegarán a aprender a caminar. No todo el tiempo se darán sentones o se caerán de boca. Aprenderán a caminar. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos empoderándoles para fallar. Y así podrán aprender a caminar. Y es lo mismo en la vida cristiana. Si lo que queremos es vivir la vida cristiana al máximo y ser quien Dios quiere que seamos, tendremos que mostrarnos gracia entre nosotros. Cierro con este pensamiento. ¿Por qué ser un desierto cuando podríamos ser un jardín? Es decir, hay gente que escoge hacerlo solos. Hay gente que prefiere aislarse y alejarse de todos los demás. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque estando solo nunca darás frutos. Nunca podrás lograr tus metas estando solo. La única forma en que podrás hacerlo es aprendiendo a vivir en armonía con otras personas y aprendiendo a trabajar con otras personas. Ya no te aíslas como un desierto. Ahora eres un grandioso jardín. Un jardín floral o un jardín frutal o un jardín de vegetales. Hablamos de un lugar que es fructífero. ¿Y por qué cualquier persona habría de tomar esta tonta decisión?
Quiero ser un desierto, pudiendo ser un jardín, pudiendo ser fructífero, pudiendo lograr grandes cosas, pudiendo alcanzar el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Algo grandioso, pero nunca lo alcanzarás estando solo. Es imposible, no se puede hacer. De hecho, la Biblia nos advierte al respecto. Lo primero en la Biblia que dice que no es bueno es que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que aprender a trabajar juntos en armonía. Y una de las maneras de hacerlo es determinando nuestros valores. ¿Cuáles son las cosas que nos importan? ¿Cuáles son las cosas en que yo creo a tal grado que podría dar mi vida por ello? Esas son las cosas que son los cimientos de nuestra vida. Esas son las cosas que influencian a otros. Y cuando influenciamos a otros, entonces estamos multiplicándonos a nosotros mismos para lograr cosas que nunca podríamos lograr solos. Yo te reto, no mueras siendo un desierto, pudiendo ser un jardín. No mueras solo cuando puedes formar parte de algo más grande de lo que eres tú y que puede lograr grandes cosas para Dios. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano mientras aprendes a influenciar a otros con las cosas que son importantes para ti.